Wilson, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, profe. Ahí está, gracias. Bueno, vamos a iniciar, el día de hoy tenemos solo un curso. Bueno, vamos a dar inicio. La última clase vamos a ver, es mitología nórdica. Empezamos a ver lo que venía siendo la diferencia de potencial, que decíamos que era lo que nos iba a empujar los electrones, ¿verdad? De un punto A a un punto B. Eso venían siendo el tema de la diferencia de potencial. Milson, buenos días. Este, Estamos avanzando con los temas que nos habíamos quedado, ¿verdad? Decíamos que para nosotros mover una carga, ¿verdad? De un punto A a un punto B, necesitábamos de lo que venía siendo una diferencia de potencial, ¿sí? Una diferencia de potencial. Vamos a ver dónde nos quedamos, ¿eh? Ah, sí, y decíamos también, ¿verdad? Que cuando nosotros queríamos mantener la diferencia de potencial así de manera constante, necesitamos lo que venía siendo un generador, ¿sí? Un generador, porque recordemos que lo que yo les comentaba la vez pasada es que al momento de tener, digamos, un imán aquí, ¿verdad? Nosotros teníamos un imán aquí y teníamos el imán norte y aquí el imán sur. Y adentro, pues, estaba la partícula del electrón. Vamos a poner una persona. Y en este punto, lo que venía siendo el imán norte iba a empujar al electrón y el imán sur lo iba a traer. Luego, el generador lo que hace es darse la vuelta, por decirlo así. Ven aquí, y el electrón regresa. Luego cambia otra vez y el electrón sigue así, mira, sigue en este movimiento para obtener lo que venía siendo la diferencia de potencial. Eso es lo que veníamos viendo la semana pasada, ¿vean? Bueno, dice, ¿qué necesitamos para generar una corriente eléctrica? Bueno, lo que nosotros necesitamos es una diferencia de potencial entre dos puntos y conectarlos por medio de un conductor, ¿sí? Por medio de un conductor. Eso lo consiguen los generadores eléctricos, como las pilas, los dínamos o los alternadores. Los dínamos decíamos que eran lo que utilizaban las bicicletas de antes para tener sus luces, ¿verdad? Eso es lo que veníamos diciendo. La diferencia de cargas entre los cuerpos o tensión será la constante que tengamos eh, más a menos corriente eléctrica o el conductor cuando se conecten los cuerpos. Esa carga de un cuerpo, recuerda que se mide en coulombs, ¿verdad? La carga de los cuerpos se mide en coulombs, ¿sí? La carga se mide en coulombs. A diferencia de potencial o tensión, va a ser mayor la corriente eléctrica por un circuito. Vean, vamos a ver aquí. Vean, vamos a entrar a ver también lo que viene siendo la corriente. Miren, en este caso, vean, en este caso yo tengo lo que viene siendo un voltaje, eso lo reducimos. Vamos a ver, miren, nos dice, a mayor diferencia de potencial o tensión, o sea, a mayor voltaje, va a ser mayor la corriente. La corriente es la letra I, miren, ¿sí? A mayor voltaje, mayor corriente. Vamos a ver, voy a aumentar el voltaje, miren. Y nos damos cuenta que la corriente también aumenta, ¿ya? ¿Sí? Si yo le reduzco el voltaje, vamos a ver qué pasa. Bien, si yo reduzco el voltaje, la corriente, que es la letra I, también se reduce. Voy a aumentarlo también. Si ustedes se dieron cuenta, yo lo que aumenté y reduje fue el voltaje. En ningún momento hice que toqué algo de la corriente, ¿verdad?
sino que con el voltaje yo aumento o reduzco la corriente. ¿Sí? Dice, realmente el sentido de la corriente eléctrica siempre es de polo negativo al polo positivo, pero convencionalmente para resolver ejercicios de electricidad se considera al revés. Eso lo vamos a ver cuando estamos haciendo circuitos. Este criterio se debe a razones históricas, ya que la época en que se trató de explicar cómo fluía la corriente eléctrica por los materiales, la comunidad científica desconocía la existencia de los electrones y decidió ese sentido, aunque podría haberse considerado el contrario, ¿verdad? Así como decíamos que las cargas positivas y negativas eh, podían haber sido, digamos, diferentes. Digamos, los electrones hubieran sido positivos, los protones negativos, también el flujo de la corriente, pero eso lo van a entender cuando hagamos de Ohm. Em, bueno, para no confundirnos, ¿verdad? Vamos a decir que los electrones digamos, tiene una carga de menos A y la carga de los protones tiene una A positiva, ¿verdad? Aquí dice, en un enchufe hay tensión, ¿verdad? Digamos, en un tomacorriente hay tensión, una diferencia de potencial entre dos puntos, pero no hay corriente, ¿sí? Ahí no hay corriente. Eso ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Porque obviamente si solamente está el tomacorriente y no tiene algo conectado, no está produciendo ninguna corriente, ¿verdad? Solamente tenemos lo que viene siendo la tensión, ¿sí? Tensión o voltaje, ¿verdad? Tensión o voltaje. Entre los dos puntos de una pila hay tensión y al conectar una bombilla pasa una corriente de un extremo al otro y la bombilla luce. Vamos a ver, tengo aquí una bombilla. Aquí lo tenemos. Miren, cuando yo tengo mi batería aquí, vean, vamos a ponerla por aquí, vean. Aquí lo que nosotros tenemos es voltaje, miren. Aquí tenemos voltaje, pero no hay corriente. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para que haya corriente? Bueno, básicamente cables, ¿verdad? Miren, ahí ya hay corriente, ¿vean? ¿Sí? Pero si no está conectado, obviamente no, ¿verdad? Vamos a conectar ahora una bombilla y miren, tenemos corriente, miren. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Ahí está, miren. Si nosotros no tenemos corriente, igual tenemos diferencia de potencial. Y para tener corriente necesitamos lo que vienen siendo los conductores, miren, para que la corriente circule. La tensión se mide en voltios, como ya les comentaba, ¿vean? Cuando la tensión es de 0 voltios, no hay diferencia de potencial entre un polo y el otro, ya que no hay posibilidad de que la corriente, y si fuera una pila, diríamos que la pila se ha agotado, ¿verdad? El aparato de medida de la tensión es el voltímetro. El voltímetro, y es por eso que es importante que ustedes tengan su herramienta, viene siendo el siguiente, ¿verdad? Voltímetro. Estos pues son directamente para medir voltaje, miren. Pero el que nosotros necesitamos viene siendo este, ¿verdad? No sé cómo este, que tenga pinza, ¿sí? Que tenga pinza. Esto nos sirve a nosotros para medir voltaje, ¿verdad? Y como les repito, debe tener pinza. Y esta pinza, ¿verdad?
Eso es lo que ustedes deben ver cuando compran ustedes. Debe tener esa pinza. Pero, ¿qué hace qué hace que se mantenga la tensión entre dos puntos? Los generadores, que son los aparatos que mantienen la diferencia de potencial o tensión entre dos puntos, para que al conectar el circuito se genere la corriente eléctrica y se mide en voltios, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a utilizar los generadores, como ya les había dicho, ¿verdad? Para mantener la diferencia, ¿verdad? Esos generadores pueden ser dínamos, alternadores, ya les había dicho eso. Ahora bien, vamos a ver lo que viene siendo una FEM, ¿sí? Una FEM, una fuerza electromotriz, se le conoce eso. Vamos a ver la diferencia entre FEM y tensión. A la fuerza necesaria para trasladar los electrones desde el polo positivo al polo negativo y así crear la diferencia de cargas, se le denomina fuerza electromotriz. A la diferencia de cargas que es, a la diferencia, perdón, a la diferencia de cargas se le llama de otra forma, diferencia de potencial o tensión, que se viene representado por la letra U o V. Y su unidad de medida es el voltio. ¿Sí? Entonces, la fuerza electromotriz es la fuerza con la que sale, ahí sí que por así decirlo, empujado el electrón. Y la diferencia de potencial, pues bueno, es lo que viene creado. Aquí miren, vamos a ver dónde estamos. Aquí vean. La diferencia de potencial es el voltaje que nosotros tenemos, ¿verdad? ¿Sí? El voltaje. Bueno, dice, ahora vamos a entrar a lo que viene siendo la intensidad, ¿sí? La intensidad. Dice, es la cantidad de electrones que pasan por un conductor en un segundo. Imaginemos que pudiéramos contar los electrones que pasan por un punto de un circuito eléctrico en un segundo. Eso sería la intensidad y se mide en amperios. Por ejemplo, la corriente de un amperio equivale a 6.25 trillones de electrones que han pasado en un segundo. Miren, 6.25 trillones de electrones que han pasado en un segundo. ¿Cuál es este paso de electrones? Esto, miren. Esto, vean. ¿Sí? Eso viene siendo el tema vamos a poner más grande. ¿Sí? Miren. La corriente prácticamente es el flujo de electrones, ¿vean? Flujo de electrones. ¿Y se mide en qué cosa? En amperios. ¿Sí? En amperios. Y dice que un amperio equivale a 6.25 trillones de electrones que han pasado en un segundo. Entonces, si nos damos cuenta aquí, vean, aquí van pasando lento, vean, pero en vida real, en un segundo, si nosotros tenemos, este, vamos a ver si tenemos aquí para poner el amperímetro. Mm, Este se me permite. Vamos a ver si este se me permite medir corriente. Vamos a ver. Vean, vamos a poner una batería.
Vamos a poner también un cable, ¿vean? Y ese cable lo vamos a conectar a una bombilla. Y vamos a tener lo que viene siendo un amperímetro, ¿vean? En ese caso, vean lo que va a pasar. Un interruptor. Entonces aquí tenemos un flujo de corriente, vean. Vamos a ver cuánto mide esa corriente, miren. Dice que es de 0,90 amperios. Sí, 0,90 amperios. Vaya, vamos a ver cómo lo... 0,90 amperios, miren. 0,90 amperios. Si, como se recordarán, lo que viene siendo un amperio equivale a 6,25 trillones de electrones. ¿Sí? 6,25 trillones de electrones. Ahora bien, si yo quiero saber entonces cuántos electrones van pasando por este punto, debo tomar en cuenta una regla de 3. Vamos a hacer esa regla de 3. Y es por eso que deben prestar mucha atención ustedes en la matemática, ¿verdad? Un amperio, un amperio equivale a ¿cuánto habíamos dicho? Vamos a ver. 6,25, ¿verdad? 6,25. 6,25 trillones de electrones, ¿verdad? Trillones. Trillones de electrones, ¿eh? ¿Sí? Vamos a ver entonces cuánto sería 0,90. 0,90 amperios, ¿a cuánto sería? ¿Cuántos electrones sería si tenemos esta corriente? Wilson, ¿cuánto sería? Es una regla de 3. ¿Cómo sería aquí? Wilson, ¿cómo sería aquí? Bueno, recordemos que por una regla de 3 vamos a multiplicar cruzado. Multiplicamos cruzado y dividimos en línea recta. Dividimos. Bueno, entonces yo digo 0,90. Vamos a poner otro color porque no se mira. Yo digo 0,90. 0,90 por 6,25 trillones. 25 trillones dividido 1. Y en este caso, ¿cuánto sería igual? Que lo haga ahí, por favor. ¿Cuánto sería aquí? 5,625. 5,625. ¿Qué sería en este caso, Emilson? Electrones. Sí, exacto. Pero son trillones, miren, debemos recordarlo, ¿vean? Trillones, ¿sí? Trillones. Trillones de electrones, ¿verdad? Que circulan cada segundo, ¿vean? Entonces nos damos cuenta que son, así que bastantes electrones, ¿vean? Aquí obviamente el simulador lo presenta así que son unos poquitos, ¿verdad? Pero en realidad miren cuántos son. Son 5,625 trillones de electrones que pasan cada segundo, ¿sí? Cada segundo. No sé si tienen alguna duda de cómo se hizo esta regla de 3. No, profe. No, ¿estamos bien? Vamos a proseguir entonces. No sé si puedo quitar eso. Sí, profe.
Sí, bueno, ahora vamos a ver lo que viene siendo la resistencia eléctrica. Dice, los electrones, cuando en su movimiento se encuentran con un receptor, por ejemplo, una lámpara, no lo tiene fácil, ¿verdad? Para pasar por el receptor, porque les ofrece una resistencia. Por el conductor van muy a gusto porque no les ofrece casi resistencia a moverse por ellos. Pero pero pasar a través de un receptor es más difícil porque tiene una resistencia. Miren, nota, cuando hablamos de moverse por el conductor, los electrones queremos decir que los electrones se muevan de átomo en átomo, ¿verdad? Por el material del conductor. Se llama resistencia a la dificultad que ofrece el campo, perdón, se le llama resistencia a la dificultad que ofrece un cuerpo al paso de la corriente, al movimiento del receptor por los cuerpos. Miren, vean aquí, si nos damos cuenta, los electrones en este circuito fluyen de una manera, un poquito lento, ¿verdad? Ahora vean qué va a pasar si yo lo conecto sin resistencia. Miren, aquí la resistencia es la lámpara, ¿verdad? Ahora lo vamos a conectar sin resistencia, miren, y vamos a ver cuánto mide. Miren, vamos a ver cuánto mide y vamos a poner también en el perímetro. Miren, es bastante digamos, la corriente, ¿verdad? Sí, es bastante la corriente, ¿vean? Sí, en este caso, ¿vean? Voy a abrirlo aquí. Miren. Miren con qué lentitud pasan los electrones al momento de tener una resistencia. Y vean qué tan rápido pasan los electrones cuando no hay resistencia que hasta se quema, miren. Hasta agarra fuego. Este fuego es literal. ¿Sí? Agarra fuego. Sí, agarra fuego porque es mucho los electrones, miren. Aquí tenemos una corriente de 0,90. Y veamos aquí. Tenemos una corriente de, vamos a ver, 8.994.898.59 amperios. Entonces nos damos cuenta que es que son bastantes los electrones que se estarían moviendo, ¿vean? Entonces, resistencia es la oposición a la corriente. Así de sencillo. Resistencia es lo que viene siendo la oposición al paso de la corriente. Dice, todos los elementos de un circuito tienen resistencia, excepto los conductores, que se considera, cero en muchos casos, y se mide en ohmios. Miren, la resistencia se mide en ohmios, ¿sí? En ohmios. ¿En qué dijimos que se mide la tensión o voltaje? ¿En qué dijimos que se medía la tensión o voltaje? ¿Amperios? Esa es la corriente, Nilsson. La corriente es amperios. Corriente es amperios. Pero ¿cómo era la tensión o voltaje? A ver. Miren, la tensión o voltaje se mide en voltios, ¿sí? Tensión o voltaje, voltios, corriente, amperios, y ahora resistencia en ohmios, ¿sí? La resistencia se representa mediante la letra R. Un ohmómetro es un instrumento para medir la resistencia eléctrica, pero en muchas ocasiones podemos utilizar un polímetro, aparato que mide tensión, intensidad y resistencia. Miren, el polímetro, pues viene siendo este, ¿verdad? Pero, como le dije, esto lo utilizan en electrónica. El que nosotros sí o sí debemos utilizar viene siendo eh, uno mejor, ¿ven? Así como este, ¿verdad? Esta pinza nos mide a nosotros amperios, ¿sí? Nos mide a nosotros la corriente. Y aquí tenemos lo que viene siendo la red para medir resistencia, para medir voltajes, ¿sí? Gracias a estas bananas se les conoce, ¿sí? Pero entonces el que nosotros necesitamos es este, ¿vean? El que tiene una pinza, ¿sí? No así como estos. Como estos no. Eso no nos sirve a nosotros. Esto sí, miren.
¿Sí? Eso sí nos sirve a nosotros. Vamos a ver dónde me ha quedado. Bueno, dice, podemos medir la resistencia de un conductor o la resistencia de dos puntos de una instalación. Hay unos componentes eléctricos electrónicos llamados resistencias, que son componentes que se ponen en los circuitos precisamente para eso, ¿verdad? Para ofrecer más resistencia al paso de la corriente, por donde están colocados los circuitos. Para saber más sobre la resistencia, bueno, eso aquí ya ustedes pueden ir revisando más. Miren, aquí les dejo unos enlaces para que ustedes vayan viendo. Bueno, por último, por el día de hoy vamos a estar viendo lo que viene siendo la potencia eléctrica, pero eso lo vamos a profundizarlo más adelante. Dice, la potencia eléctrica la podemos definir como la cantidad de, este, permítame, no sé, me hizo falta algo aquí. Bueno, esa la potencia eléctrica es el trabajo, mira, es el trabajo que nosotros realizamos. El tema de la potencia, miren, viene dado en watts. Entonces, cuando ustedes le están diciendo una lámpara de 100 watts, por decirlo así, deben saber que su potencia es de 100 watts. ¿Sí? Su potencia es de 100 watts. Esto, como ya le dije, lo vamos a ver después de lo que viene siendo la ley de Ohm. Pero, sí es importante que ustedes sepan que la potencia es el trabajo que se realiza. Miren, dice, la energía eléctrica, para terminar, dice, la energía eléctrica es la potencia por unidad de tiempo. La energía consume, la energía se consume, es decir, a más tiempo conectado, un receptor más energía consumirá. También un receptor tiene mucha potencia. Si tiene mucha potencia, consumirá mucha energía. Como vemos, la energía depende de dos cosas, la potencia del receptor y del tiempo que esté conectado. Su fórmula para lo que viene siendo energía eléctrica viene siendo potencia por tiempo. Su unidad es el watts por hora o vatio por hora. ¿Sí? Watts o vatio es lo mismo, pero suele usarse el símbolo que es de kilowatts por hora, ¿sí? O kilovatios por hora. Si ponemos la fórmula de la potencia de kilowatts y el tiempo en horas, ya obtenemos la energía en kilowatts por hora. Esto de kilowatts por hora viene siendo como a nosotros nos venden la electricidad, ¿sí? A nosotros nos dice, le vendemos a un quetzal el kilowatts hora, ¿sí? Pero eso lo vamos a profundizar cuando estemos viendo la ley de la potencia, ¿sí? Cuando ustedes estén haciendo sus cálculos. Así que aquí tenemos unas tablas con las principales magnitudes eléctricas y sus fórmulas, miren. Carga, coulomb. Tensión, voltio. Intensidad, amperios. Resistencia, ohmios. Potencia, vatios. Y energía, vatios por hora o kilowatts. Y aquí están las fórmulas, miren. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, jóvenes. No, profe. ¿No? Bueno, ¿está bien? Bueno, entonces, jóvenes, los espero en la próxima clase. Yo les comentaría si el día lunes estaríamos viniendo, pero hasta el momento tenemos entendido que sí. El lunes sí venimos a clases. Aquí, digamos, ya, pero ya el martes ya hacen ustedes las evaluaciones. Yo les mandé los horarios al chat del grupo, ¿verdad? Para que se tengan. ¿Sí? Bueno, Wilson, el Milson, ¿estamos bien? Profe, yo tengo una duda, pero no es sobre la clase. Bien. Eh, ¿Usted de casualidad no sabrá si hubo cambios de profesores en las materias? ¿En qué materia, Wilson? Es que fíjese que